Muy bien, hermanos, estamos ya en la predicación de la palabra. Encontremos Génesis 34 y vamos a leer la escritura de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y nos unimos en el versículo 31. ¿Listos? Muy bien. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, Génesis 34. Y salió Dina, hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, hija de Jacob, y se enamoró de la joven y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta muchacha. Y oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieran. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros la tierra se restará delante de vosotros. Morad en ella y tomad en ella posesión. Dijo también Siquem a su padre y a sus hermanos: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío muchas dotes, y yo daré cuenta de la mujer por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, hablándoles con engaño, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esta de vuestra hermana a hombre incircunciso, porque nosotros es abominación. Mas con esta condición consentiremos, si os hacéis como nosotros, circuncidándose entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros fuerzas, y avisaremos de nosotros os seremos por el pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y parecieron sus palabras sabias y Siquem, hijo de Hamor. Y no demoró el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron con su ciudad, diciendo: Esos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en la tierra y negociarán en ella, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos a sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas. mas con esta condición consentirán nosotros para que sean circuncidados todo varón entre nosotros, como ellos circuncidados. Sus ganados y sus posesiones y todas sus bestias no serán nuestros, solamente consintamos en esto y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta, y la circuncisión todos los que salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron con seguridad contra la ciudad y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem mataron a su espada y tomaron a Dina en casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnas, lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis salvado ser maternable a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo, el viento, como hombres se juntarán contra mí y me harán y serán destruidos yo y mi casa. Juntos, hermanos, y ellos respondieron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera?
Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos, hermanos, niños, oremos por favor. Gracias, Señor, por el alimento espiritual de tu palabra, la cual nos nutre para crecer en nuestra salvación. Espíritu Santo, en este momento oramos que nos ilumines, nos alumbres nuestra mente, nuestro corazón, para exponer tu palabra con fidelidad y recibirla con alegría. Bendice a tu iglesia por medio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Jacob y su familia han llegado a la tierra de Canaán y se establecieron. Primeramente se establecieron en un lugar donde construyeron sus tiendas para vivir y sus cabañas, que eran las casas, los corrales para sus animales, porque tenían muchos animales. Recuerdan que la última vez que predicamos acerca de Génesis, Jacob le dio un regalo a su hermano Esaú para apaciguarlo, y le dio cientos de animales. Entonces tenía muchísimos animales Jacob, ganado, ¿verdad? Tenían vacas. ¿Qué más tenían ellos, niños? Vacas, borregos, ovejas, camellos, ¿verdad? Habían camellos también, muchos animales. Se establecieron allá en ese lugar al que llamaron Sucot. Y después Jacob y su familia dijeron, bueno, no nos vamos a quedar aquí solamente vamos a estar unos días y nos vamos a ir junto a la ciudad de Siquem. La ciudad de Siquem. Y dice que allí compraron una parte del campo donde había plantado su tienda, y ahí se establecieron. Pero si ustedes recuerdan, cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, le entró la noche y se durmió. Así como se duermen los niños, ¿verdad? Se durmió. Y entonces se puso por cabecera una piedra. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? No, todavía no había llegado Padán Abraham. Betel, la casa de Dios, ¿verdad? Betel. Y entonces, recuerdan que Dios se le reveló y le dijo, Jacob, Jacob, yo te voy a cuidar y vas a regresar a la tierra prometida y vas a llegar a vivir ¿dónde? En Betel. Pero Jacob se quedó ¿dónde? En Siquem. Y claro que en ese tiempo, pues toda la tierra de Canaán era de cananeos y amorreos y heveos, paganos que no conocían al Dios verdadero. Pero Jacob había prometido que él iba a regresar y establecerse en Canaán, específicamente en Betel, donde Dios se le apareció y le prometió que lo cuidaría. Pero se quedó en Siquem. Algo de malo con quedarse en algún lugar. Depende. Y es lo que vamos a ver en la historia de Jacob. Siquem era una ciudad con sus reyes, con sus príncipes. Ciudades pequeñas, no eran ciudades grandes. Amuralladas muy probablemente. Entonces Jacob dice, bueno, me quedaré allí y podré hacer negocios con ellos, ¿verdad? Venderle mis animales, comprar también víveres de ellos. Y tal vez Jacob diría, bueno, tal vez sentirme un poco protegido, no lo sé. No sabemos las ideas que tenía Jacob. Y eso es muy importante, hermanos, de reflexionar en ello. Cuando te vas a cambiar de casa, te vas a ir a otro lugar, ¿qué debes considerar? Bueno, uno puede decir, me voy a ir a este lugar porque está bonito. Hay playa, o hay montañas, o hay buen clima, y nada de eso es malo. Pero como cristianos, ¿qué debemos considerar en primer lugar? Pues debemos considerar si vamos a ser nutridos con la palabra del Señor, con el Evangelio, si mis hijos podrán estar en un entorno seguro, no solamente de seguridad física, sino también espiritualmente hablando. Pasaron muchos años, porque recuerdan que cuando se encontró con Esaú, le dijo, yo me voy a ir despacito con mis animales y mis niños, porque todos están tiernos, están chiquitos todos mis hijos. Y ahora Dina ya creció, y es una muchacha
tal vez tenía 15 años, 16 años, no lo sabemos. Y sus hijos pues seguramente ya eran mayores. Tal vez andaban entre 20 y 40 años. La Biblia no nos da el tiempo exacto, pero ya eran hombres. Y por lo que hicieron en este capítulo, pues se muestra que ya eran adultos, ya eran hombres. Estaban en el campo cuidando sus ganados cuando pasó la violación de Dina, ¿verdad? Y entonces, Génesis 34 dice así: salió Dina, hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra. La Biblia no nos dice explícitamente. Algunos piensan que Jacob sí tuvo más hijas, pero al menos hasta aquí da a entender que la única hija que tenían era Dina. ¿Ok? Era hija de Lea, una de las mujeres de Jacob. De hecho, era la hermana de ¿quién? De su esposa que amaba, de Raquel. Y recuerden, Jacob no amaba a Lea. Y recuerden ustedes que cuando venía Esaú para encontrarse con ellos, ¿a quién puso por delante primero? A Lea. Y hasta el final puso ¿a quién? A Raquel, a la que amaba. Entonces habían violado a Dina, hija de Lea. ¿Le importaría mucho a Jacob? Lo vamos a ver. Pero primero dice que Dina salió a ver a las hijas de aquella tierra. Interesante expresión. Dina se encuentra sola, tal vez, rodeada de puros hombres. Y entonces, tal vez Dina era mimada, consentida, no lo sé. Y entonces ella dice: bueno, voy a salir y voy a conocer a las muchachas de Siquem. Pero no era algo ingenuo, no era algo sencillo, voy a ver a las muchachas. Parece que Dina dijo, como dicen nuestras hijas también el día de hoy, ¿verdad? Con las amiguitas que tienen en la escuela y dicen: ay, yo quiero ser como esta, mi amiguita, mamá, cómprame esto, ponme esto, porque ellas lo tienen, quiero ser como ellas. ¿Les ha pasado, mamás, papás? ¿Ha pasado eso? Bueno, sucede de una o de otra manera. ¿Es malo tener amigas? No. Lo importante es qué clase de amigas tienes. Parece que Dina no estaba conforme en su casa y dijo: me voy a buscar unas amigas. Quería ver lo que hacían en la ciudad de Siquem, en esa ciudad pecaminosa, en esa ciudad que no temía a Dios. Qué interesante lección hay aquí, ¿verdad? Interesante lección. Nuestros hijos deben encontrar amor y comprensión en el hogar. Debemos amar, cuidar a nuestros hijos, nuestras hijas. Si crecen y toman una decisión contraria a la que se les ha enseñado en casa, ellas sufrirán las consecuencias. Pero nosotros debemos amarlos, ¿cierto o no? Debemos amar a nuestros hijos. E incluso si cometen errores. ¿Cometen errores los hijos? Muchos. Incluso si cometen errores, debemos reprenderlos, sí, pero decirles: en Cristo siempre hay esperanza de corregirnos y de salir adelante. Pero las consecuencias las van a sufrir, ¿cierto o no? Las consecuencias las sufren. Y entonces Dina sale a ver y se le olvidó que al salir a ver, otros la iban a ver a ella también. Porque el mundo así es. Y recuerden, hermanos, si nosotros instruimos a nuestras hijas e hijos en el temor de Dios, nuestros hijos no están pensando de una manera maliciosa como el mundo lo hace. Todos somos malos porque somos pecadores, pero la malicia que hay en el mundo se traga a nuestros hijos si no están bien cimentados en la palabra. Y entonces, cuando los hijos salen al mundo, no solamente ellos ven, sino ellos o ellas son vistos. En la escuela, en la calle, con los amigos, en el trabajo. Eso se aplica no solo a nuestros hijos
Soltero, se aplica a cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Estás en el trabajo y la gente te ve y la gente dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque la gente mala siempre tiene planes malos, no tienen planes buenos. Se le olvida eso a Dina. ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Lea? ¿Dónde está la familia? ¿Por qué le permiten a su hija ir y visitar a las hijas de los siquemitas, ¿verdad? A las siquemitas que vivían en Siquem. En pocas palabras, la Biblia nos advierte y nos dice, padres, madres, cuidemos de nuestros hijos. Hijos, hijas, tengamos cuidado. No creamos que lo sabemos todo. No creamos que yo me puedo cuidar yo mismo, yo misma. Escucha a tu madre, a tu padre. Proverbios una y otra vez lo repite. Bueno, ¿cómo las hijas de nuestro tiempo, los hijos de nuestro tiempo pueden salir y ver a los paganos? ¿Cómo? A veces no tienen que salir ni de dónde, ni de la casa. ¿Dónde ven a otros u otras? Televisión es una. ¿Qué más? iPhone, ¿verdad? Ahí en el iPhone, los medios sociales como Twitter, como Instagram. ¿Qué más? Twitter, Instagram, ¿qué más? TikTok, ¿verdad? La radio, etcétera. Ahí uno puede salir y ver a los hijos y a las hijas del mundo. No nos creamos más sabios que Dios. Padres, madres, todos tus hijos en tu casa tienen su celular. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, aunque no lo crean, en la iglesia misma hay tantas familias que a sus hijos hasta de bebés les dan teléfonos para que se empiecen a entrenar y empiecen a aprender cómo usar los teléfonos. Y los niños ya no están felices si no tienen un teléfono. Hay muchos siquemitas alrededor. El mundo está lleno de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Amor, dice. No, Siquem. Siquem, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra, dice, la vio. Noten, la vio. Sí, niños, la gente de allá afuera te ve. El otro día, ¿verdad? Con la familia platicando, eso de salir a caminar. ¿Tiene algo de malo salir a caminar? No. ¿Tiene algo de malo que nuestros hijos salgan en su bicicleta a la calle? No. Pero el hecho mismo de salir a la calle, de montar bicicleta no es malo. Pero le decía a mis hijos, ¿por dónde te fuiste a manejar? No, pues me fui a manejar por allá y no había nadie. Aparentemente no hay nadie. Pero siempre hay gente mala que está aquí mirando. Y de repente vemos en Facebook, en la tele, se busca a este niño o niña. Desapareció. ¿Dónde andaba? Hay gente que te está mirando. Te está mirando. Hay que tener mucho cuidado. Y dice que Siquem, la Biblia no lo dice, pero dice que fue y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Vean, Siquem, que era príncipe de su tierra, el hijo predilecto tal vez de su padre, era un perverso. De acuerdo a como lo describe la Biblia, él toma por sorpresa a Dina, que es ingenua, no sabe, y la violó, la deshonró, abusó de ella. Y hermanos, ¿saben? El día de hoy, pongan atención a lo que voy a decir. No solo nuestras hijas están expuestas a ser violadas, también nuestros hijos, los niños. ¿Creen que estoy exagerando? No. Hay muchos testimonios de niñas violadas y niños violados. No juguemos con eso. Alejémonos de todas esas amistades y personas malas.
porque eso es una perversión. En la misma familia. Es que es mi hermano, es que es mi padre, es mi abuelo. No va a hacer nada. Seamos prudentes y sabios. No dejemos a nuestros hijos con cualquier persona. Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia. Peor aún cuando los hijos se sienten valientes y se van al mundo y piensan que podrán valerse por sí mismos. Qué gran lección para Dina. Perversión de Siquem, pero lección para quién? Para Dina. Y bueno, y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es cierto, pero eso no significa que no haya dolor ni destrucción en el proceso. Sí lo hay, pero Dios nos fortalece para salir adelante. Entonces nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos deben convivir con otros jóvenes cristianos. En la medida de lo posible, ¿verdad? Nuestros hijos. Lo ideal sería que nuestros hijos vayan a escuelas cristianas, pero no todo se puede, ¿verdad? No se puede. Pero mientras tanto, luchemos. Por eso, tan importante es que se congreguen, que vengan a la iglesia, que tengan amigos cristianos. Que si tu amigo que no es cristiano te dice, no vayas a la iglesia, no hagas esto, luego decimos, sí es cierto, es mejor, no voy a la iglesia. Y luego sus vidas, ¿cómo terminan? Destruidas. Pero siempre hay esperanza en Cristo, siempre lo hay. Bueno, sucede que Siquem, después que la viola, la deshonra, la Biblia dice que se arrepiente, tal vez se arrepintió, pero no para salvación, pero tuvo remordimiento y llegó a descubrir que en realidad amaba a quién, a Dina. Y entonces le habló tiernamente y dice en el versículo 3, su alma se apegó a Dina, hija de Jacob, y se enamoró de la joven y habló al corazón de la joven. Pareciera algo bueno. Pero noten que los siquemitas no condenan que Siquem, el hijo de Hamor, violó y deshonró a Dina. No se menciona. Pues era una sociedad, podríamos decir, machista, ¿verdad? En que, bueno, violabas a una mujer y ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Pero este hombre cambia y entonces se enamora de ella y no puede estar sin ella y le habla al corazón de Dina y no sé, Dina, ¿qué pensó? La Biblia no lo dice. Pero entonces empieza toda una planificación y este es el segundo punto. El segundo punto es la actitud de Jacob. Se entera Jacob. ¿Qué hace Jacob? Nada. Literalmente. Se queda callado. Y entonces espera a que lleguen sus hijos. Es bien interesante eso. Bien interesante. Cuando el líder en la casa no toma medidas, no es sabio. Cuando los padres en el hogar no se unen y dicen, vamos a dirigir a nuestra familia según el temor de Dios, el mundo se va a encargar de dirigirnos. Cuando no se toman decisiones importantes, hay consecuencias, amados hermanos. ¿Les ha pasado a ustedes? Me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí y a mi esposa. En toda familia sucede, ¿cierto o no? En toda familia sucede. Pero Jacob, recuerden, no sé, Jacob amaba mucho a Raquel, ya había nacido José, amaba más a quién, a José, y pues se había puesto a Lea antes que a Raquel con sus hijos por si Esaú atacaba y los mataba. Bueno, pues se moría Dina también, pero pues le quedaba a quién, Raquel y José. No sé qué habrá pensado Jacob, pero parece que no hizo nada, se quedó pasivo. Y dice que Hamor, el padre de Siquem, a petición de su hijo, le dice, pídeme a esa muchacha, me quiero casar con ella. Y dice que en el versículo 6, se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Interesante, para hablar con Jacob. Pero después dice que llegan los hijos de Jacob. Y en realidad Hamor habló con ¿quién? Vean en el versículo 8. Y Hamor habló con ellos. No habló con Jacob. ¿Dónde
estaba Jacob. O sea, el padre, el líder de la familia, ¿qué hacía? No podía tomar él una decisión, y por no guiar a su familia correctamente, ¿qué sucedió? Una desgracia, peor que la deshonra de ¿quién? De Dina. Pero noten que los hermanos querían a Dina y Jacob. No lo sé, pero cuando llegan, dice que se entristecieron y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. La falta de liderazgo en la familia, en la iglesia, puede traer consecuencias desastrosas. Y entonces los hijos de Jacob engañan a Hamor y a Siquem y les dicen sí. Y noten, hermanos, algo que hicieron terrible a la luz de los sacramentos. Usaron la señal del pacto para mentir y después para matar. ¿Cuál era la señal del pacto en ese tiempo? La circuncisión. Y le dijeron, está bien, vamos a unirnos, ¿verdad? Vamos a unirnos. Y entonces tomaremos sus hijas y ustedes tomarán nuestras hijas. Y entonces, ¿qué iba a pasar con la línea del pacto? Con la familia del pacto. Si eso hubiera pasado, hubiera ¿qué? Desaparecido. El plan de Dios hubiera sido frustrado. Pero nadie frustra el plan de Dios. Pero este es uno de los capítulos más tristes y devastadores y feos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ellos eran gente mala y perversa también. Los hijos de Jacob, no sé si habían sido temerosos de Dios, parece que no. Al menos no todos. Suceden desgracias en las iglesias. Sucede pecado en las iglesias. Terrible. Dios nos guarde y nos libre, ¿verdad? A mí como pastor, hermano Julio como anciano gobernante, a cada uno de ustedes, Dios nos guarde de ser perversos y usar nuestro oficio, los sacramentos, para cometer vileza y maldad en el pueblo de Dios. La cuestión es que el trato de Hamor y Siquem era unir ambos pueblos. Y bueno, Jacob no dice nada. Jacob no dice nada. Lo terrible de esto es que sus hijos se engañan. Bueno, Dios entre toda la maldad utiliza a estos hijos de Jacob para que Hamor y Siquem y todos sus hombres, ¿verdad?, sus varones se circunciden. Pero están hablando y están diciendo, vamos a fusionar nuestras familias, cuando Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, ustedes serán mi pueblo y de aquí formaré el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces dialogan, llegan a un trato, y Jacob ni una palabra. Ni una palabra. El patriarca Jacob, increíble. Niños, cuando ustedes crezcan y Dios les dé su familia, tienen que ser líderes en su familia. Tienen que tomar buenas decisiones, porque si no, van a sufrir las consecuencias. Y entonces, pues Hamor y Siquem dijeron, ok, está bien, y convencen a toda su gente que había en su ciudad para que los varones se circunciden. Y al tercer día, cuando estaban con mucho dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, y probablemente no solamente ellos, probablemente ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, porque para entrar y matar a todos los de la ciudad y secuestrar y llevarse a todas las familias y todos sus animales, necesitaban ¿de qué? Pues de la ayuda de sus demás hermanos o de todos los esclavos que ellos tenían. Imagínense, usando la señal del pacto, la circuncisión, ofreciéndosela a un pueblo pagano, que ellos, como leemos aquí, no estaban interesados realmente en tener comunión con Dios. Ellos estaban usando la señal del pacto de Dios para enriquecerse de Jacob y de sus posesiones. Pero ellos ofrecían la señal del pacto a gente pagana. ¿Cómo trataban el pacto, la señal del pacto de Dios? Y entonces cometen esa tremenda vileza. Ese es nuestro tercer punto, ese tremendo pecado.
¿Merecían Siquem que fuese castigado por Dios por lo que hizo? Claro que sí. Sí merecía que fuese castigado. Pero lo que hizo Simeón y Leví fue desproporcionado. Fue terrible. Masacrar. Ellos se portaron, como dice un autor, como terroristas que entran y matan y masacran a todos y se llevan mujeres y niños y todas las posesiones. Devastaron la ciudad. Los hijos del pacto. Mucha de esa responsabilidad, al parecer, era de Jacob. Un hombre que se quedó pasivo y no hizo ni dijo nada. Al final les dice: óiganme, pero vieron lo que han hecho. Ya me echaron enemigos y me van a matar. Y los hijos, claro, dicen: bueno, debía de tratar a nuestra hija como una ramera, como una prostituta. O sea, los hijos no estaban mal en ese sentido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ellos no habían controlado su ira, su enojo, y habían masacrado a toda una ciudad. Amados hermanos, qué triste capítulo. Qué triste capítulo. Y vean cómo empieza el versículo 35, capítulo 35. Dice, y dijo Dios a Jacob: levántate y sube ¿a dónde? A Betel. Allí es donde Jacob se debió haber instalado, en Betel, pero no lo hizo. Grandes lecciones, ¿verdad? En este capítulo. Hermanos, algún día va a llegar el tiempo en que tengas que cambiarte de casa, cambiarte de lugar. ¿A dónde te vas a ir a vivir? ¿Qué debes tomar en cuenta cuando dices: me voy a vivir acá, me voy a vivir ahí? La iglesia, el evangelio, estará en primer lugar en tu mente y en tu corazón. Déjeme decirle, la mayoría de los que se llaman cristianos ni en cuenta. Me voy porque me van a dar mejor salario, me voy porque voy a vivir mejor, la casa está más bonita, cosas que no son malas en sí mismas, pero lo más importante lo hacemos a un lado. Aquí algunos de ustedes me han dicho, ¿verdad?, de cambiarse de casa, y dicen: no, y hay sabiduría en eso, ¿cierto o no? Hay sabiduría que al principio digamos no, porque no a cualquier proposición vamos a hacerlo ya. No, pidámosle a Dios sabiduría. Tomemos responsabilidades en nuestro hogar, hermanos. Piensen en el Señor Jesús. Su padre, José, su padre adoptivo, murió joven. Murió cuando él era joven. ¿Quién guiaba a la familia en lugar de José, su padre? Era Jesús. Él desde jovencito empezó a tener responsabilidad, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a mantener a tus hijos? ¿Hasta cuándo tus hijos van a depender de ti? No, yo lo digo abiertamente, yo lo platico con mi familia. Moisés tiene 18 años. Digo: Moisés, ¿qué pasó? ¿Verdad? Francisco, ¿cuántos años tiene Francisco? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Tomemos buenas decisiones, formemos a nuestros hijos, enseñémosles no a depender de nosotros, sino a depender de Dios. Y con su ayuda, ellos deben salir adelante. Advirtámosle de las malas compañías que hay allá afuera. No queremos que nuestras hijas terminen como Dina. ¿Cuántas Dinas hay en la iglesia en ese sentido? Un montón, ¿cierto o no? Ay, dicen los padres, salió embarazada mi hija. Sucede, ¿cierto o no? Pero saben, cuando eso sucede, ahí entra el evangelio. Y los padres tenemos la responsabilidad, sí, de regañarlos, amonestarlos, pero decirles: en Cristo hay esperanza. ¿Cierto o no? En Cristo hay esperanza. Porque Dios puede sacar de lo malo algo bueno. Lo puede hacer. Él es poderoso para hacerlo. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos principios bíblicos. Enseñemos a temer al Señor. Recuerden, niños, no solamente van a ver, sino son vistos por el mundo. Cuidémoslos. Cuidémoslos. ¿Ok? Alejémonos de malas amistades. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría de su Espíritu Santo
para salir adelante. Vamos a orar y terminar con la grabación. Señor, gracias por tu palabra, una palabra que nos confronta, que nos muestra la maldad de Jacob y de sus hijos, pero también muestra nuestra maldad, muestra nuestro pecado. Oh Señor, perdónanos, ayúdanos para que nos consagremos a ti, Señor. No sabemos cómo nuestros hijos van a reaccionar cuando crezcan. Una cosa es enseñarles, otra cosa es que ellos lo van a hacer, pero al menos que nosotros les instruyamos en tu temor. Bendice a nuestros hijos, donde quiera que estén. Guárdalos, protégelos, y que un día los podamos ver a todos, con sus familias, en la iglesia, postrados ante ti. Fortalece a mis hermanos, a nosotros que tenemos hijos pequeños, que todavía no se han casado. Danos la sabiduría, Señor, para guiarlos. Ayuda a mis hermanos que ya tienen hijos grandes y que ya están fuera de su hogar. Ayúdalos también, Señor. Fortalécelos. Dale sabiduría a mi hermana Socorro para guiar, influenciar con el Evangelio a sus hijos. Dale sabiduría a mi hermano José, a mi hermana Lisbeth, para que alumbren, iluminen el camino de sus hijos con el Evangelio. Gracias por la oportunidad de haberles compartido, de estar con ellos, de conocerlos. Y así, Señor, a cada una de nuestras familias, ayúdanos para criar a nuestros hijos en la disciplina y el temor del Señor. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, continuemos.